No la estaba picando tú. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, tenemos aquí compañía de Ciudad Space. Nada, os dije que iba a hacer un vídeo como de los libros favoritos del año y básicamente tenemos... ¿Qué coloras tú? Tenemos 10 libros, ¿vale? He seleccionado 10 libros, que creo que son 11 al final, pero bueno, lo que hay, porque al final había uno que no lo encontraba y finalmente, venga. Y nada, entonces, pues creo que hay, mira, hay 1, 2, 3, 4, 5, 5 de filosofía, 6 de filosofía, perdón, o algo así, 2 de poesía, un manga, 1 y 2 de teatro y una novela. Creo que está bastante bien repartido, he leído poca novela, como se nota este año. Y nada, si queréis empezamos y voy a ir con los de filosofía primero. Entonces voy a como reestructurar esto un poco, que está un poco caótico. Entonces, el primero de todos, el orden es completamente aleatorio, ¿de acuerdo? No hay un orden que defina unos atributos de los libros por encima del otro o lo que sea, ¿de acuerdo? O sea, como los libros están puestos aquí de manera aleatoria. Entonces, el primer libro, La crítica de la razón pura, de Kant. He hablado muchas veces ya de este libro, tenéis un vídeo como de introducción a este libro. Y por qué este libro me ha parecido increíble. He cambiado de sitio, por cierto, que queda como más dinámico, creo. ¿Qué decir de este libro? Vale. Primero, si os lo leéis, recomiendo esta edición, que es la de Taurus, que es la traducción de Pedro Rivas, que es como, digamos, la canónica aquí en España, como mínimo. Bien, este libro es uno de los libros como fundamentales de la historia del pensamiento, yo creo, al menos de la filosofía occidental. Es un libro de estos que marca un antes y después en la filosofía, y creo que toda la filosofía post-kantiana no se puede entender sin Kant, ¿no? O sea, toda obra posterior a, como mínimo, la que tira la razón pura, como mínimo, ya la del juicio y tal, y sería distinto, pero creo que después, cualquier libro después de la KRV requiere de, como mínimo, una comprensión más o menos profunda de la crítica de la razón pura o de la filosofía kantiana. Aunque no sea este libro, sea como por lo menos una metafísica o demás. Me parece un libro fundamental, la verdad. Entonces, este libro básicamente es un libro de carácter propedéutico, como expliqué, que es un libro que, es decir, es una preparación a toda... Es un libro que pretende delimitar el campo posible de si es posible o no la metafísica y hasta qué límites le es permitido al ser humano pensar o no pensar, ¿no? Es decir, qué cosas son pensables o no son pensables, o como mínimo es legítimo pensar desde una cierta legitimidad de la razón y el entendimiento, ¿no? Este libro aborda básicamente la cuestión del entendimiento, ¿no? Cómo piensa, cómo procesa la información el cerebro, el ser humano, ¿no? El cerebro no sería erróneo decirlo, y la razón pura, digamos, la propia razón, a qué contradicciones nos lleva, que son irresolubles o no, o qué axiomas nos conlleva, y cuál es la estructura básicamente del funcionamiento de cualquier ser con entendimiento, ¿no? Finito en este caso. Es un libro que, como he dicho muchas veces, es un libro duro, o sea, es un libro que requiere de muchísimo esfuerzo y muchísima atención y muchísima concentración, pero al mismo tiempo es un libro muy recompensante. Es decir, creo que es un libro que todo lo que le das te lo devuelve, ¿no? Entonces, varias gente que le he comentado esto y se han leído el libro están de acuerdo conmigo en ese aspecto, que es un libro que si bien requiere de mucho esfuerzo, es muy recompensante, ¿no? Y eso quizás hay otros libros que no lo tienen tanto, porque realmente es un libro denso, pero no oscuro. Lo bueno que tiene el pensamiento kantiano, al menos a mi parecer, es que no es un pensamiento, no tiene un estilo oscuro, tiene un estilo riguroso y que requiere ir punto por punto, de manera esquemática, entendiendo todo lo dicho anteriormente, ¿no? Si uno se pierde en un punto es muy complicado reencontrarse, funciona como las matemáticas en este aspecto, pero es un libro que si le dedicas el tiempo que requiere y vas punto por punto, sin tener prisa, con la atención que requiere, no te vas a perder y lo vas a comprender, porque funciona como un esquema geométrico, un sistema total que está perfectamente articulado y todo tiene sentido dentro del sistema. Es decir, no hay huecos internos, no hay... Bueno, pues sí hay, pero no es un libro que dé mucho pie a perderte por oscuridades y por delirios poéticos y demás. Es un libro que precisamente
es claro, ¿no? Es claro, es muy denso, pero como he dicho, es muy claro. Entonces creo que es una lectura muy recomendada, aparte es una lectura que yo lo he dicho muchas veces, que muchas veces la gente se ríe y tal, que yo no estoy muy de acuerdo, ¿no? Con muchísimas de las cosas que dice Kant, pero como mínimo sí que es un libro que, esto lo he dicho mil veces, que hay un antes y un después en leerlo, ¿no? Es un libro que es un entrenamiento profundo, que te entrena, te prepara y te enseña a cómo pensar, a cómo leer, a cómo razonar, a cómo básicamente pensar de manera crítica y filosófica, en el sentido de crítica kantiana, ¿de acuerdo? No en una falsa... que esto pasa muy hoy en día, ¿no? Oh, el pensamiento crítico como si fuera, vamos, en la quinta esencia del pensamiento, ¿no? Es eso, es un libro que yo creo que se debe leer cualquier persona interesada en la filosofía en un nivel profundo. Y nada, es una de las obras magnas del pensamiento occidental y creo que por tanto hay que leerla, ¿no? Y es muy disfrutona, la verdad. Hay momentos de muchísima belleza, hay momentos que te suscitan muchas dudas, hay muchos momentos donde haces ¡guau! ¿No? Entonces, qué maravilla, ¿no? Especialmente a mí me gusta mucho el tema de los a priori, el tema de cómo fue la concepción del tiempo, ¿no? Y demás. Creo que es un libro impresionante y creo que es un libro que en definitiva hay que leer. Y nada, Immanuel Kant, ¿no? ¿Qué os voy a contar de Kant que no sepáis? ¿Qué más? Luego, siguiendo un poco con la línea kantiana, aunque parezca irónico, he cogido estos dos libros que les he unificado como uno porque creo que tiene sentido, que es de Martin Heidegger, la obra del origen de la obra de arte y Construir, habitar y pensar. Creo que son dos libros. Estas dos ediciones, por cierto, son maravillosas, son ediciones bilingües. Y en el caso de Construir, habitar, pensar, hay como de Arturo Leite y Jesús Adrián, que tenía la suerte que me dé clase, por cierto. Hay básicamente un epílogo súper interesante donde reflexionan sobre diferentes aspectos que me parece como fundamental. Y creo que son dos obras que se entienden mejor juntas, ¿no? Aparte son dos obras muy escuetas, no son obras largas. Y creo que se pueden leer como un pack, ¿no? Porque es una reflexión que se va dilatando, ¿no? Y qué decir de estas dos obras, ¿no? El origen de la obra de arte, aparte yo viniendo y operando desde un pensamiento zambraniano, ¿no? Digamos, creo que tiene como muchísimo sentido, conceptos como el claro, cómo hay una evolución, ¿no? Respecto a ser y tiempo del propio Heidegger, en respecto a la cuestión del ser, a la cuestión de la verdad, es donde se expone como la famosísima noción de verdad heideggeriana de aletheia, como de desvelamiento, griega, ¿no? Digamos, y me parecen dos obras increíbles. En el primer caso, en la origen de la verdad, creo que es una obra muy fundamentada en la cuestión de la verdad y en la cuestión del desvelamiento y para entender como un concepto fundamental heideggeriano, dos conceptos fundamentales que son los de la tierra, el concepto de tierra y mundo. O sea, creo que aquí quedan muy bien plasmados y están escritos de manera con mucho estilo, muy retóricos, la verdad. Y en Construir, habitar y pensar, creo que es uno de los libros que empieza a emerger la cuestión y la problemática de la técnica para Heidegger. No es el libro, evidentemente, la cuestión de la técnica, pero sí que aborda la cuestión de la técnica, los problemas de la técnica, de la tecnología en la vida humana, y empieza a abordar cuestiones también súper importantes, que es como la espera de los dioses y el silencio de los dioses, la cuestión de qué es habitar este mundo, ¿no? Y lo propio del Dasein, o del ser humano como ser, que es una sorge, que es un cuidado de sí, que debe de cuidarse, la importancia fundamental del ser humano como aquel ser que habita, ¿no? Y la relación que hay entre el habitar y el construir, como bien dice el título, ¿no? Y plantear una crítica para mí muy feroz a la utilitarización de la vida humana y del espacio público y de la propia urbanización, y entender que que un puente es mucho más que un trozo de arquitectura o de ingeniería, ¿no? Que un puente es precisamente aquello que nos hace transitar entre las orillas de los mundos, ¿no? Entonces habla de la constitución cuaternal, de estas cosas que es lo de arriba, lo de abajo, digamos, los dioses y lo humano y la mortalidad, ¿no? Y me parecen dos libros que son geniales, que tienen momentos densos como propios de la filosofía heideggeriana, pero si estáis un poco acostumbrados, he de reconocer que eran unos libros que me esperaba que fueran mucho más complicados de lo que han acabado siendo.
quizás porque ya estoy inscrito en la tradición hermenéutica, ¿no? Creo que Zambrano es una gran hermeneuta, la verdad, es de las grandes, y la densidad y el funcionamiento estoy acostumbrado al funcionamiento del círculo hermenéutico, ¿no? Parece ser que de alguna manera siempre se está volviendo sobre la misma cuestión, pero desde un lugar diferente, donde lo importante quizás no es dónde comienza o dónde acaba la reflexión, sino todo ese proceso de rodeo y de volver sobre la misma cuestión en una vuelta de tuerca interpretativa, ¿no? Creo que es muy propio, y por otra parte también vemos un cambio en Heidegger aquí, en este caso, en cómo el origen cobra una importancia cada vez más alta, ¿no? Y la cuestión de los sagrados cada vez más fundamental, lo cual nos lleva al hombre y lo divino, ¿no? De María Zambrano. Bien, qué decir, tenéis 2 vídeos sobre este libro, subidos a YouTube, hay 4, tengo ya una cantidad de vídeos sobre Zambrano absurda. No me parece no es lo que más me ha gustado de María Zambrano, pero sí de lo que he leído este año, entonces pues habría que poner aquí El hombre y lo divino, ¿no? A mí personalmente me gusta más Delirio y Destino, yo creo. Esta obra es una obra más propiamente filosófica, donde es quizás la obra más sistemática de Zambrano dentro de su fundamentalidad asistemática, ¿no? Pero es la obra quizás más estructurada, más sistemática de María Zambrano, donde aborda pues multitud de cuestiones que son fundamentales, ¿no? A mi parecer, lo más potente de este libro es quizás como la idea que tiene sobre el sacrificio, ¿no? La inversión tradicional que hace en un ejercicio para mí brillante de ingenio, ¿no? Algo muy, por cierto, estos ejercicios tan brillantes de ingenio, algo muy que tiene mucho Zambrano como discípula de Ortega, ¿no? Que es este pensamiento tan creativo y tan ingenioso que quizás a un nivel antropológico o a un nivel como fáctico, no, quizás no es verdad, pero sí que es un pensamiento que genera pensamiento, ¿no? Que es siempre una constante razón seminal que te genera a ti como sujeto lector. Me estoy fijando que hay una cosa que no me gusta nada de la edición. Como sujeto lector te genera constantemente un pensamiento naciente, que es para mí el efecto más brutal de la Zambrano, que no es tanto lo que dice, sino la manera que tiene de decírtelo y qué experiencia subjetiva te genera a ti como persona pensante y como persona lectora, ¿no? Y persona que habla y se piensa. Entonces, la inversión que hace en la cuestión del sacrificio, las reflexiones sobre la luz y sobre Apolo me parecen brillantes, y evidentemente mi favorito es la cuestión de las ruinas y los templos. Creo que es brillante y creo que tiene muchísimo sentido hacer una lectura cruzada con Heidegger en ese aspecto. Bien, ¿qué más? ¿Qué me queda de filosofía? De filosofía, mira, veniendo de Zambrano y de cristianismo, pues evidentemente teníamos que llegar a las Confesiones de San Agustín. Tenéis un vídeo entero dedicado a este libro. Esta edición me encantó, la verdad. La traducción, introducción, notas y anexo de Agustín y Juárez me pareció impresionante. ¿Qué decir, no? Creo que este libro es francamente precioso, de San Agustín, Agustín de Hipona o Agustín el Nordafricano, como se la quiera ver. ¿Qué decir de este libro, no? Es un libro francamente bello, de los libros con un ejercicio de estilo más impresionante y una retórica más brutal que he leído en mi vida. Es decir, se nota la formación en retórica que tiene, y por mucho que San Agustín se desvincule de la tradición romana y demás, se nota su formación en retórica y que era un profesor de retórica, y se nota por cómo construye las frases, se nota. Es potentísimo, siempre pienso que me gustaría saber latín para poderlo leer en original, la verdad. Y para mí, este libro, irónicamente, ¿no? Del libro 1 al libro 10, ¿no? Ya sabéis que antiguamente los libros eran capítulos y no eran libros. Digamos, del libro 1 al 10, que es como hasta aquí más o menos, que es como todo su proceso desde su nacimiento, o sea, de confesión hasta cómo llega a convertirse a cristiano y su momento de revelación y demás. Creo que es un libro donde hay una de las mejores fenomenologías del amor y de la pasión escritas. La verdad me parece absolutamente fascinante cómo es capaz de desquebrajar la pasión amorosa y el sentimiento de amor, especialmente el capítulo de la muerte de su amigo. Me parece una cosa increíble lo bello que llega a ser eso, y me parece un libro profundamente humano, y creo que honestamente es un libro que hay que leer porque tiene unas reflexiones filosóficas muy potentes sobre la cuestión del tiempo, por ejemplo, me parece muy, muy potente. Pero, que por cierto hay un vídeo de Inés, si buscáis Inés de Vicente, un besito para ella si está viendo esto, es una crack, es una compañera, estudia en Madrid, que hizo un vídeo sobre la cuestión del tiempo en San Agustín que me parece muy, muy esclarecedor, que lo compartí hace tiempo. Pero si os interesa la cuestión de la noción de la triple concepción del tiempo, en tanto que pasado, presente y futuro en San Agustín, os mando a ese vídeo. Y la verdad que no sé.
no sé, leed este libro, la verdad. Es un libro que me generó muchas cosas a nivel interno, la verdad. Fue como una experiencia, fue un viaje personal muy potente leer a San Agustín, como todo, la identificación, la desidentificación, los procesos espirituales que viví leyendo este libro, la verdad, me pareció precioso de leer y os mando a él. Ahora voy a hacer una cosa, un momento, que perrete. Vale, ya estoy aquí. Bien, lo último que me queda de filosofía, creo ya, y sería... hola de nuevo. De Walter Benjamin, el concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán, su tesis doctoral, o de habilitación. Ahora no sabría decirte. Ya sabéis que en Alemania hay la tesis doctoral y tesis de habilitación, en tanto que, bueno, profesor y demás. Maravilla de libro, la verdad, absoluta maravilla. Creo que si os interesa la cuestión del arte y la cuestión especialmente de qué hacemos, qué hace al arte ser arte y qué hacemos precisamente una vez, qué hacemos con el arte una vez este arte ha sido realizado, entre mil comillas, entiéndase esto de manera como muy legítima, es decir, qué hacemos con la obra de arte una vez ha sido creada y la postura de la crítica me parece una maravilla, la verdad, del libro. O sea, para mí es mi libro de absoluta referencia en cuestión de arte, en cuestión de crítica de arte, en cuestión del mundo del arte. Me parece como un libro fundamental a leer, y cómo hace un análisis de la cuestión de la crítica de arte precisamente en el romanticismo alemán me parece impresionante. De hecho, lo usé para la conferencia en este libro. No sé, mira, os voy a leer un fragmento. Todo conocimiento crítico de una obra no es, en cuanto a reflexión, incita en ella, otra cosa que de un grado superior de su conciencia espontáneamente surgido. Esta insatisfacción de la conciencia en la crítica es por principio infinita, siendo por tanto la crítica el medio en el que la limitación de la obra singular es metódicamente referida a la infinitud del arte y finalmente transferida a ella, pues en tanto que se entiende por sí mismo, el arte es en cuanto medio de la reflexión infinito, es decir, cómo se va metiendo en la propiedad del arte, la influencia aquí de la relación entre lo finito y lo infinito, y cómo se va superando entre ellos, de Fichte aquí es fundamental, en tanto que el yo y el no yo, o sea, la negación del propio yo como motor dialéctico, ¿no? Bueno, predialéctico, en fin, da igual. Pero por último, mirad, esto significa que la obra de arte individual debe ser disuelta en medio del arte, pero luego este proceso solo puede ser adecuadamente presentado por una multiplicidad de críticos que se relevan los unos a los otros cuando estos no son intelectos empíricos, sino niveles personificados de reflexión. No sé, un libro brillante, la verdad. Si os interesa esta cuestión, yo lo leería. Es un poco complicado de leer, por eso, ¿eh? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a la poesía? No, vamos con los alemanes, continuamos con los alemanes. Venga, va. Este libro no es el que es, ¿vale? Lo estaba buscando, no encontraba el Hiperión, pero el libro es el Hiperión de Hölderlin, que creo que lo tengo ahí, puede ser. Esperad, ¿eh? No, me he confundido. Bueno, pues este libro sería el Hiperión de Hölderlin. Esto es un libro de Remo Day, de Hölderlin, la filosofía de lo trágico, que este año me parece un poco sin más, un 6. Bueno, alguien se lo está pasando muy bien. Digamos que el Hiperión de Hölderlin es un libro brillante. Creo que es un libro que siempre marca un antes y un después, y es un libro que me ha hartado de recomendar, y creo que es un libro que sí, de verdad debería de leer todo el mundo. Es mi libro que uso como cuerda de auxilio, es decir, cuando todo el mundo tiene como algún libro o alguna cosa que hace, ¿no? Mucha gente tiene el Tao o la Biblia o lo que sea, ¿no? Que yo uso la Biblia también muchas veces. Que cuando... O el Zaratustra lo uso mucho también para esto, que cuando uno está perdido en la vida, ¿no? O tiene un momento de crisis absoluta, coge, hace así, ¿no? Y lee lo que toca en ese caso, ¿no? Aquí ha salido ternura. Me gusta mucho que haya salido ternura, por cierto. Digamos que lo uso para eso, ¿no? Y es un libro donde se plasma la pulsión revolucionaria, anarquismo, el amor en su pura forma, en la naturaleza en su más alta forma, y es el principio de los días poéticos de Hölderlin, lo cual creo que, bueno, Hölderlin, ¿no? El poeta de los poetas, el grandísimo poeta, una belleza que a veces es inconmensurable, ¿no? Que es intentar definir este libro, para mí es como intentar abarcar el océano, ¿no? Con dos manos, es una cosa imposible, y creo que tiene una belleza sin igual, y es un libro que te cala hasta el fondo, ¿no? Y no os quiero hacer spoilers, pero
digamos que es un libro que, muchas veces spoilers son una cosa que está escrita hace 200 años, me parece súper cómico, pero igualmente no os quiero hacer spoilers, pero cómo plantea la idea de esta escisión que hay entre el sujeto y el objeto, ¿no? Que es una escisión propiamente moderna, ¿no? El gran problema de la modernidad, de la escisión entre el sujeto y el objeto y cómo superar esta escisión, y de ahí como toda la filosofía posterior, ¿no? Digamos, Hegel, Hölderlin, Fichte, Schelling, y la problemática que esto va a causar finalmente en Nietzsche, que intentará resolver de alguna manera, y como básicamente en el siglo XX, a través del corte post-nietzscheano y heideggeriano y fenomenológico, se intenta resolver este dualismo cartesiano. Pero digamos que a mi parecer una de las mejores maneras que tiene de resolverse esta cuestión es a través de Hölderlin. Creo que es brillante la manera que tiene de resolverlo, y cómo precisamente entiende que la muerte no es la solución, y entiende que hay toda una serie de cosas que no son posibles para esta reunificación, y cómo es capaz de plasmar todo un pensamiento en una obra filosófica, que es una obra epistolar, por cierto, o sea, una obra de literatura, de una novela, que me parece brutal, con un estilo poético que evidentemente es Hölderlin, que os voy a decir, ¿no? De su poesía y de lo sublime que llega a ser. Y, por supuesto, creo que es un libro que puede operar como faro vital, ¿no? Y nada, la verdad es que estaría mucho rato aquí hablando de las virtudes de Hölderlin. Otro tema que me parece muy importante de Hölderlin es como ver precisamente a toda esa gente que tanto le gusta Nietzsche, ¿no? A mí me gusta bastante Nietzsche, pero no tantísimo, digamos. Como la figura de Dioniso es una figura hölderliana, no es una figura nietzscheana, es una figura que Nietzsche coge de Hölderlin. Nietzsche está obsesionado con Hölderlin, especialmente en su adolescencia, hace una serie de tesis sobre él y demás, y el tema del Dios por venir y la sustitución evidente, ¿no? Que, digamos, los románticos, especialmente Hölderlin, entienden la religión no como operativo institucional cristiano, sino precisamente como cultura y como mito, y cómo entienden que una de las soluciones a la mecanización de la vida propia de la modernidad y la conversión del estado de cosas presente de un mecanismo mecánico, valga la redundancia, a un organismo vital casi rizomático y anarquista. Una de las ideas que entienden es la creación de una nueva religión, nuevas, entiéndase entre comillas, en tanto que un nuevo ideal mítico y cultural, y cómo Hölderlin coge la figura de Dionisos como el nuevo Jesucristo, ¿no? Digamos, evidentemente hay evidentemente una similitud entre la carne, el pan y el vino de Dionisos, ¿no? El dios báquico. Pues Nietzsche cogerá esto, ¿no? Y creo que casi me gusta más el Dionisos hölderliano que no el Dionisos nietzscheano. Bien, y ya con el último alemán, hay un montón de alemanes aquí, qué desastre, qué desastre. Aquí esto lo ve Jesús G. Maestro, y ya me considera un pangermánico, anglosajón, idealista, kantiano, perverso, negro legendario, sí soy, por cierto. Entonces, por último, pues Rainer Maria Rilke, por supuesto, 49 poemas, esta edición de Trota, me parece brutal y... no sé, me os voy a leer el último trozo del último poema, cuando ya se está muriendo, que dice así. Os lo voy a leer entero, venga, va. No, que es muy largo. Bueno, venga, va. Ven, tú, el último, a quien reconozco, dolor incurable que se adentra en la carne. Igual que yo ardía en el espíritu, mira, ahora ardo en ti. La leña ha resistido largamente la llama que encendías, pero ahora te alimento y en ti ardo. Mi calma se hace furia en tu furia, se hace infierno, algo que no es de aquí, sin planes, sin futuro. Subo a la confusa pira del dolor, sabiendo que nada del futuro valdrá para mi corazón, que guardaré en silencio todo lo que he atesorado. Soy yo o aún quien arde, ya irreconocible, y ahora el final. No puedo adentrarme en los recuerdos. Oh vida, vida. Tendría que estar fuera, pero estoy dentro, en llamas. Ya nadie me conoce. Diciembre de 1926. Evidentemente está escribiendo la muerte, ¿no? Y para mí tiene el verso y la frase que es para mí una guía en la vida, que es un poema precioso, el noviembre de 1912, acabado en febrero de 1922, que dice así: una existencia rebosante me brota del corazón. Para mí eso es muy importante. Y Rilke, con toda su
necesidad, ¿no? de nombrar a las cosas en una búsqueda de una palabra, ¿no? Esta obsesión también de Zambrano y esta obsesión por la palabra, por la cosa, por intentar nombrar la cosa, ¿no? Y darle su estatuto de divinidad que merecen las cosas, ¿no? A través de la palabra y la deificación propia de que tiene la palabra y su poder, pues... no sé, me parece un libro bellísimo, muy fácil de leer. Leed a Rilke, ¿no? Si os da un poquillo de cosa entrar así a saco con su poesía, pues leed Cartas para hacia un joven poeta. Creo que está más que suficiente. Y ya continuando con la poesía, pues mirad, vamos a Emily Dickinson con Poemas a la muerte. Bueno, esto es, esperadme, me ha caído todo el fondo del libro. Esto es, me enamoré de este libro, la verdad, con Emily Dickinson. Y yo, de hecho, tengo una entrada en el diario escrita diciendo algo así como: creo que empiezo a entender lo que es leer poesía tan solo leyendo a Emily Dickinson, ¿no? Las cosas que me genera, como la experiencia subjetiva en la cual el estado en el cual me hacía entrar Dickinson, creo que entendí básicamente cómo funciona la poesía, a un nivel como simplemente muy plano y demás. Es un poemario, ¿no? En este caso dedicado a la temática de la muerte, ¿no? Ya tanto como la muerte es una perspectiva como muy analítica, muy fría, que es una cosa muy propia de Dickinson, en tanto que enfermera, por ejemplo, y la muerte en tanto que experiencia y olvido y recuerdo y demás. Creo que es brutal, o sea, brutal. Es un libro... Dickinson tiene un estilo muy particular a la hora de describir las atmósferas, ¿no? Creo que es muy única de leer. Y mira, os voy a leer, he abierto random una parte y mira, os voy a leer como el poema más corto de todos. Suelen ser poemas más largos, pero mira, justamente: morirse sin la muerte y vivir sin la vida es el milagro más difícil encomendado a la fe. Y a ver si encuentro otro. Perdona, ¿ves? Que estoy aquí. Mira, ya es así. Sentí un desgarro dentro de mi mente, como si mi cerebro se extinguiera. Traté de componerlo, costura tras costura, pero no hubo manera de encajarlo. Luché por enlazar la idea anterior con ese pensamiento de delante, mas la secuencia mudamente se esparció, igual que ovillos por el suelo. No sé, la verdad, leedla, es una mujer impresionante. Y ya, para ir cerrando, pues vamos a hablar de teatro y por último me dejo el manga, ¿va? De teatro, pues vamos por orden cronológico, pues sería de Federico García Lorca. La verdad es que me leí Bodas de Sangre y joder. Bueno, ya sabéis que todas estas obras de Lorca son muy potentes y no sé, pues una casa pues un muro entre tu casa y la mía, ¿no? No sé. La luna lorquiana, la sangre, la pasión, ¿no? El amor, no sé. Madre mía, es que le acabo de hablar. Clavos de luna nos funden, mi cintura y tus caderas. La pasión que hay aquí es una cosa... para que es una obra que tú no quieres estar a favor de lo que está pasando en una parte y luego te hace sentir de una manera muy extraña, Bodas de Sangre. Y creo que, bueno, pues evidentemente hay que leerlo, ¿no? Lorca, ya sabéis todos, no voy a hablar de Lorca, creo que sería estúpido hablar de Lorca. Es archiconocido y me parece bien que así sea. Y los dramas de mujeres hay que leerlos. Y Bodas de Sangre, por supuesto, es impresionante. Entonces, por último, de Luna Miguel, Ternura y Derrota, que ya dedico un vídeo sobre ello, tengo una entrevista con ella hablando de Lermata, que casi se cuela en estos 10. Y... mira, es que justamente he abierto ahora mi parte favorita, que es cómo empieza Ternura, el capítulo de Ternura, que es Ternura, empieza a hacer una repetición que me parece brutal, la verdad. Y me gusta mucho los epílogos que hay y como lo que se escribe, que es como el intercambio epistolar que hay con Margot y el texto de Alicia, me parece brutal, la verdad. Y no sé, la verdad es que es una obra de teatro que la vi, me encantó y la disfruté mucho leyéndola. Reflexiona mucho sobre... este libro como me ha dejado muy... Os lo he puesto aquí principalmente porque aparte del disfrute que tuve,
leyéndolo y viéndolo, es fundamentalmente porque se abordan dos cuestiones que para mí, y dos conceptos que han sido fundamentales para todo mi año y que ahora mismo son como muy imprescindibles en mi vida, que son el concepto de ternura y el concepto de cerco. Cómo se aborda el cerco en esta obra, tanto a nivel de imagen como a nivel conceptual, creo que ha tenido mucho sentido para mí, para mi campo de reflexión, y el concepto de cerco, tanto con el de ternura, creo que quedan brillantemente abordados en esta obra de teatro, y lo he colocado aquí porque han sido fundamentales para mi persona durante todo este año y en todo mi ejercicio del pensar y del sentir. Por lo tanto, tenía que estar aquí. Y por último, el manga de Solanin, ya he hablado de él, de Inio Asano. No sé, Inio Asano, que lo haya leído sabe de lo que estoy hablando. Lo recomiendo porque primero es autoconcluyente y la verdad que me apasionó leer esto, me dejó hecho polvo. O sea, cogió y me hizo trizas por dentro en 1000 pedazos. La verdad que lloré mucho y muy fuerte varias veces leyendo este libro. ¿Y de qué va este libro? Pues no sé, del paso del tiempo, ¿no? De aceptar que uno se hace adulto, de los sueños rotos, de las esperanzas, de las voluntades, de la esperanza perdida, de la música, de la creación, de la posibilidad de tener una vida con sentido más allá de lo mecánico, de los vínculos, del amor, de las amistades, no sé, una puñetera maravilla, la verdad. Y esto sería, con esto cerramos. La verdad que ha sido un año que he leído muchísimo, ya lo dije, ¿no? Pero he leído muchísimo menos de lo esperado. Pero creo que han sido como obras muy potentes las que he leído. Y estoy muy contento de haberlas leído. Y nada, cualquiera de estas os va a encantar. Así que nada, un besazo enorme, espero que estéis genial y nada, contadme cuáles han sido vuestras obras favoritas y dejadme recomendaciones, que os leo. Y hay muchas que me las guardo y las tengo apuntadas como para leer, ¿de acuerdo? Así que nada, un besazo. Chao, chao.